con un poco de... Vamos a poner el volumen aquí bien. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias por conectarse. Bendiciones. Y hoy vamos a ver, hermanos, algo que es bien importante estudiarlo. Y a veces nosotros pensamos de que el reino de Dios, a veces si Dios está tan lejos allá en el cielo, ¿verdad? Pero no, esa es una figura nada más, es una figura, es algo, representativo nada más, porque Dios está cerca de nosotros. El apóstol Pablo dice que en Él nos movemos y somos, ¿verdad? O sea que Él está en todo lugar, su presencia está en todo lugar. Y es muy importante entenderlo porque a veces pensamos de que está muy distante Dios, ¿verdad? Y no, no es así. Está más cerca de lo que nosotros pensamos, porque Él está en todo lugar. Y tenemos acceso a Él, ¿por qué? Porque el pecado que era como un obstáculo, Cristo, el Cordero de Dios, vino y quitó el pecado, que era el obstáculo. Así que Dios está siempre cerca de nosotros y nos ama y nos bendice. Aunque nosotros somos imperfectos, Él sigue bendiciéndonos porque Él sí es perfecto. Y gracias a ese amor y su gracia, pues tenemos acceso a Él y a sus bendiciones. Y es una garantía, ¿verdad? Es una garantía para nuestras vidas. Así que podemos estar contentos, podemos tener paz, seguridad, porque Dios está siempre cerca de nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios estaba ahí cerca del pueblo. Y dice que había una nube donde la gente se daba cuenta que la nube estaba sobre el templo, ¿verdad? Y ahí se daba cuenta la gente que ahí estaba Dios, ¿verdad? Sabían y ahí en el lugar santísimo Él estaba, ¿verdad? Su presencia. Y el pueblo estaba confiado porque sabía que estaba Dios ahí, porque veía la nube. Ahorita no vemos la nube, porque ahora Dios no está afuera de nosotros, ahora está dentro de nosotros. Hoy Amén. ha venido a morar nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que es bien importante eso. Y Él no está ahí temporalmente. Él vino a quedarse con nosotros, ¿verdad? Porque ya no hay obstáculo que impida eso. El pecado, Cristo ya lo quitó de medio y ahora nosotros tenemos esa bendición. Ya estamos en su reino, porque toda la tierra es el reino de Dios. Todo el espacio donde Él está es su reino, porque Él es reina. Y nosotros estamos disfrutando de esa relación cercana con Él. Vamos a ver esta parte de Juan 3 porque es muy importante. Acuérdense que en el capítulo anterior pudimos ver la gracia y también la verdad, como la gracia cuando va a las bodas, ¿verdad? Va a las bodas del Señor y se muestra muy amable, muy, ¿cómo se dice? Generoso con aquella pareja, bendice a esa pareja con su presencia ahí y se les acaba el vino y él gustosamente les da más de lo que necesitaban y mejor del que tenía antes, ¿verdad? Ahí podemos ver su gracia, ¿verdad? Aunque también tiene un mensaje teológico, ¿verdad? El vino, ¿verdad? Trae algo nuevo, un vino nuevo y mejor que trae a lo que había antes. Y luego va al templo y saca a los que estaban vendiendo ahí. Vimos cómo él también muestra el carácter de Dios, que no tolera el pecado, no lo aprueba, ¿verdad? Y él tiene que hacer lo que tiene que hacer, mostrarle lo que es correcto, ¿verdad? Y el pecado indigna a Dios. Y ahí podemos ver a Jesús que se enoja y no con el propósito de destruirlos, sino de corregirlos y hacerles ver que estaban ofendiendo a Dios. Era necesario que él hiciera eso, ¿verdad? Y luego pasamos al capítulo 3 que vamos a estudiar hoy. Y aquí vamos a ver fíjense hermanos que no vamos a poder ver los dos capítulos, el 3 y el 4 en esta noche, pero algo que les quiero adelantar es que en el capítulo 3 vamos a ver a Nicodemo que va de noche a ver a Jesús. Aquí estamos viendo la noche representa las tinieblas. Ya vimos que la luz, Jesús es la luz y Nicodemo representa la noche, ¿verdad? La ignorancia, el hecho de no conocer a Dios. Bien.
Entonces, y es lo que vamos a ver, cómo Nicodemo, que representa la religión de Israel en esos días, él era un fariseo y va a ver a Jesús, ¿verdad? Y va a ver a Jesús, pero acuérdense que Juan está exponiendo la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo en el capítulo siguiente, que no lo vamos a ver hoy, pero tal vez lo vayamos a ver la próxima clase, vamos a ver que se encuentra con la mujer samaritana y a la hora que se encuentra con la mujer samaritana dice que era al mediodía, cuando el sol, la luz está en todo su esplendor. Ya no, con Nicodemo es de noche y con la mujer samaritana es a plena luz del día. Ahí estamos viendo el contraste de la luz y las tinieblas, ¿verdad? Como en el Evangelio de Juan, Juan va mostrando cómo la luz siempre va a sobresalir en las tinieblas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver el capítulo 3. Aquí vamos a ver vamos a leer los primeros versículos y vamos a ver vamos avanzando. Yo tengo la nueva versión internacional, no sé usted la que tenga, pues son casi igual. Dice así, Juan 3 del 1 en adelante, dice el verso 1, había entre los fariseos, aquí ya empieza a distinguir la persona de la que se va a hablar. Había entre los fariseos, dice, un dirigente eh, de los judíos llamado Nicodemo, ¿verdad? Ya identifica a este personaje. Los fariseos eran la religión dominante, ¿verdad? Que dirigía a Israel. Habían dos religiones principales, los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Entonces ellos, entre esos dos grupos, habían formado una directiva, podríamos decirlo así, de 70 personas. 70 personas que eran como los que tomaban las decisiones en el pueblo, las decisiones político-religiosas, porque la religión y la política estaban bien unidas, ¿verdad? Y aunque los romanos estaban ahí, y había un rey romano ahí todo, un gobernador romano, las cosas de Israel la manejaban ellas y llegaban a acuerdos, ¿verdad? Con los romanos para que se mantuviera la paz, ¿verdad? Entonces, pero los romanos dominaban militarmente ahí y les sacaban dinero, ¿verdad? Les cobraban, como dice ahí, está de moda ahorita Trump ya subió los impuestos, entonces, los aranceles, ¿verdad? Los romanos cobraban dinero por supuestamente estarlos protegiendo, pero no los estaban protegiendo, lo estaban exprimiendo, pero, pero de todas formas era el sistema político, ¿verdad? Y ahí estaban conviviendo ambos, ¿verdad? Pero este Nicodemo era uno de esa directiva de los judíos, ¿verdad? Que se llamaba el Sanedrín. Entonces, este Sanedrín se formaba de 70 líderes, ¿verdad? Que tomaban las decisiones. Entonces dice que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Y luego el versículo 2, hermano, dice, o sea, este personaje fue de noche a visitar a Jesús. Acuérdense que Juan es muy cuidadoso en estar poniendo la luz y las tinieblas, ¿verdad? Quiere hacer ese contraste. Jesús, cuando llega al capítulo 8, ¿verdad? Claramente Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dijo? No andará como en tinieblas, ¿verdad? Sino que tendrá la luz de la vida. Pero no la vida de este mundo, sino la vida de arriba, la vida de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso que dice que este fue de noche a visitar a Jesús. Hay un encuentro entre las tinieblas y la luz. Jesús es la luz. Pero Nicodemo representa a ese grupo de religiosos que, aunque estudiaban mucho la Biblia y eran muy celosos de su religión, estaban en tinieblas, ¿verdad? En tinieblas, porque cada vez que Jesús hacía algo, lo criticaban, lo juzgaban, no podían entender el mensaje que traía Jesús, y ya había ido al templo, ya había tirado las mesas Jesús, ¿verdad? Ya les había hecho ver que estaban haciendo mal, ¿verdad? Sin embargo, dice que este dirigente como que era un poco más, quería como darse como que quería conocer más a Jesús, ¿verdad? Quería interesarse más en saber.
Entonces dice que va de noche a ver a Jesús. Y cuando llega, dice así, este fue de noche a visitar a Jesús y le dice, Rabí. Rabí quiere decir en el lenguaje de ellos maestro, ¿verdad? O sea, en otras palabras, que Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro, ¿verdad? O sea, le reconoce su capacidad de que sabía mucho Jesús, ¿verdad? Y y luego dice así, le dijo a Jesús, sabemos que eres un maestro, dice. Y luego dice que ha venido de parte de Dios. Imagínense que este fariseo le diga eso a Jesús cuando en su mayoría los fariseos estaban en contra de Jesús. Acuérdense que los fariseos eran los que controlaban el templo con los saduceos también. Y aparte de eso, eran muy celosos de las enseñanzas antiguas, tenían sus propias reglas, ¿verdad? Que habían inventado. Entonces, Jesús vino a decirles que todo eso pues no servía de nada, ¿verdad? Todos lo estaban haciendo mal. Entonces eso no les gustaba porque les pegó ese orgullo. Y en vez de que fueran humildes y reconocieran a Jesús, que se dejaran enseñar, no querían, ¿verdad? No permitían eso por su orgullo, ¿verdad? Entonces, pero Nicodemo le dice unas verdades a Jesús. Fíjese, dice, sabemos. Cuando dice sabemos, no dice yo sé. Sabemos quiere decir que había más personas que no solo él. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, dice. En otras palabras, que se daban cuenta que Jesús sí venía de parte de Dios, pero no lo querían decir, no se lo querían reconocer públicamente. Y luego dice Nicodemo, y da la prueba por qué ellos se daban cuenta que Jesús había venido de parte de Dios. Y luego dice, porque nadie podría hacer las señales o los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. En otras palabras, es indudable, dice, que todos esos milagros que estás haciendo, todo eso que tú sabes, pues es imposible que nada más así lo hayas aprendido y que ese poder para hacer milagros, así nada más de la nada haya surgido, dice. Ellos entendían de que había una conexión de Jesús con el Padre, con Dios. Pues era su hijo, ¿verdad? Era el hijo de Dios. ¿Cómo no iba a haber una conexión? Pero ellos no estaban en esa dificultad de dejar de aceptarlo o no aceptarlo, ¿verdad? Y Nicodemo tenía sus dudas, por eso él va a Jesús y trata de, de, de sacarle más, ¿verdad? Sí, entonces, y hasta ahí es todo lo que dijo Nicodemo, ¿verdad? Pero como Jesús ya sabía a qué venía, ¿verdad? Y qué es lo que necesitaba, le dice al versículo 3, de veras le dice Jesús, te aseguro, en otra versión antigua dice, de cierto, o de verdad te digo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Aquí está hablando, precisamente le está diciendo, ustedes están en la oscuridad porque no pueden ver el reino de Dios. Precisamente porque en la noche no se puede ver las cosas, ¿verdad? Sobre todo donde no hay nada de luz. Está totalmente todo oscuro y no se puede ver. Es lo que le está queriendo decir Jesús. Mira, tú estás en una oscuridad tan terrible como todos tus compañeros fariseos, dice, que no pueden ver el reino de Dios, le dice. De nada, les aseguro que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto, hermanos, le ha de haber sido como un golpe muy fuerte para Nicodemo. Porque los judíos, hermanos, pensaban que porque habían nacido de Abraham, que eran descendientes de Abraham, el padre de la fe, automáticamente ellos iban a entrar al reino de Dios. Fíjense, se portaran como se portaran, ¿verdad? Ellos pensaban, no, pues como somos hijos de Abraham y descendientes de Abraham, y como Abraham era el amigo de Dios, dicen, pues nosotros ahí entramos, ¿verdad? Entramos ahí fácil. Pero Jesús le dice,
Si no naces de nuevo, no importa que tú seas un religioso, no importa que tú te hayas circuncidado, no importa que tú guardes los rituales, que tú vayas y lleves tu cordero ahí al altar y que tú diezmes y que tú hagas todo lo que hagas, le dice. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, le dice. No lo puedes ver, le dice. No puedes tener esa relación cercana con Dios, ¿verdad? Entonces, esto seguramente ha de haber sido como de un impacto para él, ¿verdad? Porque él quizás se sentía ya seguro que estaba en el reino de Dios, ¿verdad? Por ser este descendiente de Abraham, por ser un judío, y más porque leían el Antiguo Testamento y conocían mucho de la palabra de Dios. Pero todo esto era una religión externa, ¿verdad? Era una religión externa. Y entonces, para esto es que Jesús le va a querer explicar todo eso. Sí, hermanos, lo que está queriendo decir Jesús es de que hay un reino que existe o que ya existía, aún en el tiempo de Nicodemo, que ellos no lo podían ver, no se podían dar cuenta de lo que Dios es, de lo que Dios hacía, de los planes de Dios. Imagínense. Y ahí metidos en el templo estaban, pero no podían, no se daban cuenta. ¿Verdad? Nicodemo como que se quería dar cuenta de que Jesús traía algo, ¿verdad? Por eso dice, por eso estaba ahí, ¿verdad? Porque tenía esa inquietud. Y más adelante, pues sabemos de que él creyó juntamente con otro, pero no fueron dos, ¿verdad? Nicodemo, cuando Jesús murió en la cruz, él fue uno de los que bajó el cuerpo de Jesús. Nicodemo y otro que se llamó José de Arimatea, ¿verdad? Que era otro también de este grupo de los fariseos. Pero nada más esos dos, todos los demás, pues sabemos que lo juzgaron y lo condenaron. Y nada más esos dos fueron los que podríamos decir, creyeron en Jesús, ¿verdad? Pero podemos ver que aquí Jesús le está diciendo, no hay otra manera, no hay otra manera de que puedas entrar al reino de Dios, no es a través de la religión, sino es a través de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es algo que Dios hace, no tú, no el ser humano lo hace, es algo que lo produce Dios mismo, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Y cuando dice, de veras te aseguro que no nazca de nuevo, y en muchas versiones de los manuscritos quiere decir que no nazca de arriba, ¿verdad? Que no nazca de arriba, o sea, que su nacimiento no sea de esta tierra de abajo, ¿verdad? Sino que sea del cielo, eso quiere decir de arriba. Nacer de arriba quiere decir nacer bueno, hablando geográficamente, ¿verdad? Nosotros vemos el cielo como que está arriba, ¿verdad? Entonces, por eso dice el que no nazca de arriba. Pero dando a entender el que no nazca del reino de Dios, del reino de los cielos, no puede verlo. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos aquí en la tierra, nacemos y empezamos a tener conciencia de bebés, empezamos a abrir nuestros ojos, empezamos a ver lo que hay aquí en la tierra. Empezamos a ver las cosas que están a nuestro alrededor, físicamente hablando. Pero si no, en el reino de Dios igual, hasta que no nazcamos en el reino de Dios, no vamos a poder ver lo que hay allá. Así como sucede con un bebé aquí en la tierra que nace y luego empieza a darse cuenta de lo que hay. Primero tiene que nacer en el reino de Dios para que tú después puedas ver lo que hay, puedas darte cuenta, ¿verdad? Entonces lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? De veras te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Jesús. Entonces aquí empieza a entrar una situación, ¿verdad? Dice, el reino que está hablando Jesús, hermanos, también vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Por ejemplo, el, 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 el pasaje, lo vamos a ver más después, porque si no, no vamos a poder, nos vamos a enredar un poco, dice aquí. Y luego le dice Nicodemo, preguntó Nicodemo, ¿acaso, dice? Nicodemo está pensando, Nicodemo no era ningún tonto, ¿verdad? Porque muchos piensan que las preguntas que está haciendo son tontas, ¿verdad? Pero Nicodemo lo que está tratando es hace una pregunta para que Jesús le explique, ¿verdad? Le explique y él pueda abrir su entendimiento, ¿verdad?
Y le dice Jesús, le dice Nicodemo a Jesús, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Es una pregunta, se dice retórica, ¿verdad? Porque la respuesta claramente que es no. Ningún ser humano puede entrar de nuevo a la matriz de su madre, ¿verdad? Ya entonces, simplemente está asumiendo de que no es así, ¿verdad? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Verdad que no? Como diciendo, ¿verdad que no es así? Algo más es lo que tú me quieres decir. Entonces, y Jesús le dice en el versículo 5, yo te aseguro, le vuelve a decir, que quien no nazca de agua, y en esta versión dice, y del espíritu, pero en el original no dice y del espíritu, nada más dice del agua y espíritu, ¿verdad? O del agua espiritual. Eso es como una sola palabra, ¿verdad? Pero aquí lo dividieron, del agua y del espíritu. Luego dice, no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice que no lo puede ver, y luego le dice no puede entrar. ¿Por qué? Porque primero tiene que nacer de nuevo. Entonces el asunto es este, ¿verdad? De que eh, uno no puede ver algo antes de nacer. Uno no puede entrar en ningún lugar antes de nacer. Primero tiene que nacer, ¿verdad? Y eso es lo que está tratando de decirle Jesús. Lo que le está queriendo decir Jesús es de que todo lo que él había hecho en su vida, toda esa religión, todo lo que él había estudiado, todo lo que él había practicado, todo lo que él había gastado, todo lo que él había hecho por tratar de ganarse el reino de Dios, no le iba a servir de nada, al menos de que él entrara a través del nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está tratando de explicarle Jesús. Y luego Jesús le dice en el versículo 6, lo que nace del cuerpo, hablando físicamente, lo que nace del cuerpo físico, pues también es un cuerpo físico, ¿verdad? Es un bebé físico. Y luego dice, lo que nace del espíritu, pero aquí está hablando del espíritu con E mayúscula, hablando del espíritu de Dios. En otras palabras, lo que nace de Dios o lo que Dios engendra también es espiritual, ¿verdad? No es algo físico, sino es algo espiritual. Le está queriendo decir. Y luego le dice el verso 7, no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, yo sé que estás sorprendido, le está diciendo Jesús, pero no te sorprendas, porque esa es la única manera posible de poder entender a Dios, que nazcas en su reino y te puedas desarrollar en su reino y puedas ver lo que está el plan de Dios y lo puedas conocer. De otra manera, nunca te vas a dar cuenta. Es como que nosotros, yo le pregunte a ustedes, oiga, ¿cómo es la China? Y nosotros vamos a decir, ¿y quién sabe? Porque nunca he estado ahí, ¿verdad? Lo único que sé es que tienen los ojos así echinados, ¿verdad? Pero rasgados. Pero de más cómo vive la gente ahí, yo no sé. O cómo es África, cómo se vive en África. Yo qué voy a saber si nunca he estado ahí, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo vas a ver el reino de Dios? ¿Cómo vas a saber qué es el reino de Dios si nunca has estado ahí? ¿Verdad? Entonces es el punto, ¿verdad? El punto es, hermanos, es de que esto nada más se puede ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios si tú naces en el reino de Dios y vas creciendo y te desarrollas ahí, ¿verdad? Y ese es el punto que está tratando de presentarle Jesús. Y luego le dice el versículo 8, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, porque podemos oír cuando pasa rápido el viento, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu, ¿verdad? Es algo que no, es una nueva experiencia lo que está queriendo decir, que nunca la has tenido antes. Es algo nuevo que va a pasar en tu vida. Entonces, y como nunca así como el viento no te das cuenta porque no lo puedes ver, lo puedes oír, dice, pero no lo puedes ver. Y no te puedes saber para dónde van, porque tú no eres parte del viento. La única manera que tú puedas conocer el viento es que tú seas parte del viento y te muevas como se mueve, tengas esa experiencia. Y así en el reino de Dios, tú no puedes saber
cómo es el reino de Dios, qué pasa en el reino de Dios, al menos que estés ahí, ¿verdad? Al menos que vivas ahí. Entonces es el punto que está tratando de decirle Jesús, ¿verdad? Y luego Nicodemo como que va entendiendo, ¿verdad? Como que dice, bueno, sí, yo trato de entender que hay un reino de Dios y que tú me estás hablando del reino de Dios, que necesito verlo, necesito entender, necesito entrar a él. Y luego dice, ¿y cómo? ¿Y cómo lo voy a hacerles? ¿Cómo es posible eso? Que suceda, dice. Y aquí usa la palabra, bueno, en otra versión dice, ¿y cómo puedo yo hacerle? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? En otras palabras, a veces pensamos, nosotros los seres humanos, de que, de que nosotros podemos hacer las cosas y entrar. Ok, dime lo que yo necesito hacer, como diciendo, dime lo que yo necesito hacer yo voy a tratar de hacerlo. ¿Será que tengo que pagar una cantidad de dinero? ¿Será que me tengo que hacer algún ritual? ¿Será que tendré que yo aprenderme quizás la Biblia de memoria? ¿No? Quizás estaba esperando que algo posiblemente humano se pudiera hacer. Cuando le dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Humanamente, hermanos, es imposible. Humanamente es imposible. Y luego le dice, ¿y por qué es imposible? Porque está fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nacimos físicamente, nosotros no tuvimos nada que ver. Nada, absolutamente nada. Fue una cuestión entre papá y mamá. ¿Verdad? Ellos hicieron lo que tenían que hacer y nosotros nacimos. Nosotros no tuvimos, ni siquiera nos pidieron nuestra opinión, ni siquiera nos dijeron que si queríamos nacer. Nacimos y aquí estamos, ¿verdad? En el reino de Dios, hermanos, no es algo que nosotros podamos hacer. Está fuera de nuestra posibilidad que nosotros podamos participar. Es algo que Dios hace, ¿verdad? Dios, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se encargan de que nosotros nazcamos de nuevo, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Como diciendo, humanamente es imposible, le dice Jesús. Y luego pero le dice, te voy a dar una idea, le dice Jesús. Le dice en el versículo 10, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le dice. Fíjese, hermano, de que para entender las cosas de Dios, Pablo dice allá en Primera de Corintios, si lo quiere buscar, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 2 14 y 15, no pierdas Juan. Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 14 y 15, dice así el apóstol Pablo. El que no tiene el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. O sea, no lo recibe en su mente, no lo acepta. Y luego dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, dice, o sea, es algo sin sentido. Y esto es lo que parecía que le estaba diciendo, lo que le decía Jesús a Nicodemo, parecía que para Nicodemo no tenía sentido, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Humanamente él estaba tratando de encontrarle algo lógico, algo razonable. Y dice, no le entiendo, dice, no sé cómo. Y luego dice el versículo que sigue, el versículo 15 dice, no, el versículo 14 dice, no puede entenderlo, dice, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, en otras palabras, el que ha nacido del espíritu, lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, dice. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales nada más Dios nos las puede dar a entender. Y solamente las vamos a poder ver con los ojos del entendimiento y vamos a poder entrar a tener esa relación con Dios, a su reino, al menos de que Él lo permita, de que lo haga posible, de que Él nos capacite para poder entrar, de que Él nos prepare, que Él nos enseñe cómo, ¿verdad?
que Él nos ponga en ese reino y que nosotros lo podamos ver y podamos entrar. No es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Y luego le dice, cuando le dice en el versículo 10, Juan 3:10, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le respondió Jesús. Yo me imagino que Nicodemo, como un estudiante eh, que estudiaba la Biblia de una manera intensa, porque ellos estudiaban mucho la Biblia, seguramente él había estudiado y había leído un pasaje que está en Ezequiel, el profeta Ezequiel capítulo 36. Vamos a buscarlo, que es bien importante eso. Cuando dice que tú eres maestro, o sea, tú enseñas Biblia, le dice, tú enseñas la Biblia y no has leído, como diciendo, no sabes de lo que me refiero, dice Jesús. Como diciendo, si en la Biblia está escrito. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Y aquí habla de agua y de espíritu, ¿verdad? El agua y el espíritu. Ezequiel capítulo 35, perdón, 36, versículo 25 hasta el versículo 27. Vamos a ver. Dice así. Estas son palabras del Señor, de Dios en el Antiguo Testamento, que les dijo al pueblo de Israel. Le dice así a través del profeta. Les daré un nuevo corazón, perdón, el 25. Primero dice así, los rociaré con agua pura o con agua limpia, no con agua sucia. Los rociaré con agua pura. Y luego dice, y quedarán, dice, purificados, limpios, eso quiere decir la palabra, sin mancha, eso quiere decir. Y luego dice así, aunque aquí está usando el agua como manera simbólica, porque no está hablando de algo físico, no está hablando de algo físico. Sí, el agua se usa para lavar, ¿verdad? Para lavar los trastes, para lavar la ropa, para bañarnos. Y limpia, el agua limpia, ¿no? Lo está usando como algo representativo, pero no está hablando de que el agua física con eso les iba a quitar el pecado, ¿verdad? No. Dice, les daré un nuevo, dice, los rociaré con agua pura. Lo está usando metafóricamente, es una metáfora. La metáfora es, usas algo físico para dar a entender algo espiritual. Dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados o limpios. En otras palabras, los voy a lavar, los voy a bañar, aunque no es un baño físico. Les voy a lavar el pecado. Eso lo quiere decir. Les voy a quitar la suciedad que tienen de pecado. Eso le está queriendo decir. Lo limpiar, y luego se los dice, explica, lo limpiaré de todas sus impurezas. Está hablando del pecado sucio, que es sucio. Y luego dice, e idolatrías. En otras palabras, en ese tiempo el pueblo de Israel era un pueblo idólatra que había dejado a Dios por los ídolos paganos de los otros pueblos vecinos. Pero el único que puede cambiar el corazón de la gente es Dios. Es un acto de Dios. El ser humano por sí solo no puede limpiarse del pecado. Y luego dice el verso 26, les daré un nuevo corazón. No está hablando de un corazón físico, sino les daré un nuevo entendimiento, un corazón obediente, eso quiere decir, un corazón que piense en lo bueno y que quiera hacer lo bueno, que me quiera servir. Y luego dice, y les infundiré un espíritu nuevo. Fíjense, aquí el espíritu está con E minúscula, como diciendo, ustedes van a tener un entendimiento. Cuando habla de espíritu, que está hablando de lo inmaterial que hay en nosotros, los pensamientos, la manera de pensar, de razonar. Ustedes van a tener una manera nueva de entender la vida, de entender quién soy yo, dice Dios. Y luego dice, les quitaré el corazón de piedra. Está hablando poéticamente, no está hablando literalmente. Corazón de una piedra, pues sabemos que una piedra no tiene vida. Por eso dice, les quitaré un corazón de piedra que ahora tienen, dice. Y con ese pecan, porque está duro su corazón para obedecer. Y les pondré un corazón suave, eso quiere decir, de carne, ¿verdad?
Desde luego que el corazón físico es de carne, pero él está usando el contraste de lo duro con lo suave. Lo muerto, el corazón de piedra no tiene vida y el corazón de carne sí tiene vida, físicamente hablando. Es lo que está queriendo decir que le va a traer algo nuevo a sus vidas. Pero eso no lo iban a poder hacer ellos solos, ni con su buena voluntad, porque no se necesita voluntad, sino que se necesita el poder de Dios para que la persona pueda cambiar. Por sí sola no puede cambiar. Tal vez podrá mejorar algunas cosas, pero para que realmente tenga un espíritu nuevo y pueda entender a Dios y obedecer a Dios, necesita que Dios lo transforme. Es una obra de Dios, es lo que está queriendo decir este versículo. Y luego dice, infundiré mi espíritu. Ahora sí habla con E mayúscula el espíritu. Infundiré mi espíritu en ustedes. Infundir quiere decir ligar algo, meterlo dentro. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dice. Entonces estamos viendo de que esta es una acción que Dios hace, ¿verdad? No es una acción del hombre. Y es lo que vamos a volver a Juan, y es lo que le está queriendo decir Jesús, como diciendo, pero si ya el profeta lo dijo, que Dios va a usar agua y va a usar su espíritu para que pueda transformar sus corazones, sus vidas, su manera de ser, su manera de pensar. Y ese es el nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento es algo que Dios hace, ¿verdad? Y luego dice así, el versículo 11. Te digo con seguridad, le dice Jesús, y verdad, ahí está la palabra verdad, otra vez. Acuérdense que Jesús aquí le está mostrando gracia, porque le está diciendo, primero le está diciendo que él no puede entrar al reino de Dios, ni lo puede ver, aunque él piensa que va a entrar, pero no va a entrar, porque no es por el esfuerzo humano, no es porque el ser humano se ponga a estudiar que va a cambiar. Podrá mejorar un poco, pero no va a ser un cambio radical en sus vidas, ¿no? El pecado siempre lo va a dominar. Y ese es el punto, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice, tiene que nacer de nuevo, tienes que comenzar una nueva vida. Y esa nueva vida nada más yo la puedo producir, dice Dios. Le dice Jesús, ¿verdad? Y luego dice así, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Jesús está hablando de lo que Él trae del cielo, de lo que Él sabe del plan de Dios. Y luego dice, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Cuando dice ustedes se refiere a los fariseos. Tú y tus compañeros dicen, no aceptan. Tú reconoces que yo vengo de Dios, dice, que Dios me ha enviado, que estoy conectado con Dios, pero no lo aceptan. Entre ustedes lo murmuran y tal vez lo chismean, dice. Pero así en la realidad, no. El que tú hayas venido a hablar conmigo, dice Jesús, es una excepción. Pero, pero los demás no me aceptan, dice. No quieren reconocer eso. Precisamente porque están en tinieblas, están cegados, ¿verdad? Su orgullo los ciega. Y ese es el problema del ser humano, ¿verdad? Y luego dice así, versículo 13. Dice el verso 12. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, dice Jesús, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? O sea, del reino de Dios. Cuando habla de las cosas celestiales, está hablando de las cosas espirituales, del reino de Dios, del cielo. Nadie, dice Jesús, ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo. En otras palabras, nadie les va a poder venir a contar cómo es el reino de Dios, cómo es Dios realmente, porque nadie ha podido ir ningún reportero de aquí de la tierra ha ido al cielo a hacer un documental y entrevistar a Dios y luego bajar y sacarle la noticia. Dice, no, nadie ha ido, ni podrá ir. Dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo. Y luego dice, el Hijo del Hombre, como diciendo yo, porque Jesús
En su humanidad se identifica como el Hijo del Hombre y en su divinidad se identifica como el Hijo de Dios. Entonces aquí está diciendo, yo este ser humano que están viendo, dice, soy el único que he estado ahí arriba y que le puedo decir y les puedo explicar el reino de Dios. Sin mí, dice, no van a saber ni cómo es y ni siquiera se van a enterar no van a saber nada de ahí arriba, al menos que yo se los diga. Y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y luego dice aquí, ¿dónde nos quedamos? Dice, ¿Cómo entrar a un reino espiritual? ¿Cómo entrar a un reino espiritual? ¿Cómo entrar a ese reino de Dios, verdad? Ah, si nosotros nos hacemos la pregunta, antes de conocer la palabra de Dios, antes de conocer a Cristo, ¿usted tenía alguna idea de Dios? ¿Tenía alguna idea de cómo es la vida, cómo es el amor de Dios, por decirlo? ¿Cómo es que Dios actúa? ¿Cómo es que Dios piensa? ¿Cómo es que Dios es? No, Pues no, no teníamos No, ni una no, idea, nada. nada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver el reino de Dios? ¿Cómo vamos a entrar al reino? ¿Podríamos verlo por nosotros propios, con nuestros ojos físicos? No. No, 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 ¿Podemos entrar a Él por nuestro propio pie? no, no. Tampoco. Y es lo que está tratando de decir Jesús a Nicodemo. Mira, ustedes piensan que van a entrar porque son muy religiosos y porque son muy celosos y porque ustedes guardan los mandamientos estrictamente, pero todo es mecánico, lo hacen como, como cuando estás armando como cuando vas a cocinar un platillo que nunca has hecho y estás leyendo la receta, ¿verdad? Hay que echarle tanto de sal, ¿verdad? Y agarras, usted no sabe, nada más está siguiendo la, las la- las instrucciones. instrucciones, pero no es que usted realmente nace de su corazón hacerlo o sabe cómo hacerlo. No, Y así ellos leían la Biblia y dicen, aquí dice que hay que hacer esto. Y muchos piensan que el cristianismo es eso. Sí, ese es el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice. Una vez llegó un hermano allá a la iglesia en Santa Fe, ¿verdad? Llegó un muchacho, ¿verdad? Y dice, oye, hermano, oye, aquí me dice, ¿cuáles son las reglas? Me dice, para hacer de esta religión, me dijo. Las reglas, le digo, ¿cuáles reglas? Sí, porque en todas las religiones hay reglas, me dice. Pues le digo, pues, como le iba a decir, pues tienes que nacer de nuevo, le digo. Para que puedas vivir la vida cristiana, le digo, no es cuestión de reglas, le digo. ujú, Necesitas tener el entendimiento de que eres un hijo de Dios ujú, y Él te va a ir mostrando cómo debes de vivir como hijo de Dios. No es cuestión de reglas, le digo. Es cuestión de una relación con Dios. ujú, ¿Ves? Y eso es lo que mucha gente dice, yo voy a la iglesia porque hay que ir, dice. Y voy ahí porque hay que cumplir, dice. ujú, El cristianismo no es algo que hay que cumplir, ni hay que hacer cosas como, bueno, que yo llegué a la iglesia y Cristo me puso ahí un check mark, ¿verdad? Ah, sí vino, voy a ponerle aquí que vino. ¿Sí? ¿Me entiende? No es eso, ujú. no es como ir a un trabajo. Ah, pues sí No, vino y vamos aquí a hacer su tarea. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? No, pues esto, sí. O sea, no es algo, no es así, ¿verdad? Sino cuando Dios llega a tu vida y tú naces de nuevo, Dios te va transformando para que tú no hagas las cosas mecánicamente, para ujú, que tú las hagas porque Dios te pone el deseo de hacerlas. ujú, Es muy diferente, muy diferente, ¿verdad? Es como, una vez le ponía un ejemplo, ¿verdad? De que un hombre veía que su esposa era media fría con él, y fue y le dijo fue a un psicólogo y le dijo, oiga, mi esposa es muy distante conmigo. Y le dice, ¿y qué es lo que tengo que hacer para que me quiera? Dice, no, pues cómprale flores, cómprale esto, cómprale lo otro, llévala a comer afuera. Y empezó ahí a darle una lista de cosas, ¿verdad?
pues él compraba las flores, se las llevaba, pero no lo hacía porque le nacía a él, sino porque estaba siguiendo una lista de cosas que le dijeron. O sea que su amor no era genuino, no le nacía a ser a él. Ujú. El amor no es algo que tú tienes que hacer reglas. El amor no son Nace. reglas. El amor es algo que te brota el corazón hacerlo. Ujú. Nace. Y para que te brote el corazón, el único que lo puede producir es Dios. El amor solamente Dios lo puede producir. Y es el punto, ¿verdad?, del cristianismo. Porque hay personas que pueden ir a la iglesia, pero siguen siendo sin amor. Eh, bueno, podemos dar muchos ejemplos, pero no es el caso. El caso es este, ¿verdad? El caso, hermanos, es de que si nosotros vamos al capítulo 1 de Juan, el capítulo 1 de Juan, vamos a voltear las páginas. Juan 1:10 Ujú. dice así. Juan 1:10. Él, perdón, el que era la luz, hablando de Jesús, de Cristo, vino a este mundo y dice, ya estaba en el mundo, o sea que llegó. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo, dice, no le reconoció, no pudo ver en él a Dios, aunque él era Dios, pero no lo podía ver. ¿Por qué? Porque estaba en tinieblas. Es lo que está tratando de decir Juan. Y luego dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos No lo recibieron. no le recibieron. Y luego dice, mas a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser Hijos hijos. de Dios. En otras palabras, cuando uno recibe a Jesús, Jesús lo introduce a la familia, a la familia de Dios. Ven. ¿Se dio cuenta cómo es que se entra a ese reino? Es una relación familiar, ¿verdad? Es una relación familiar. Es como cuando nace un niño en la familia, en una familia, ¿verdad? Es bienvenido y es querido, ¿verdad? Y ahí Amén. ella empieza a conocer quién es su papá, quién es su mamá, quién son los hermanos, y empieza a recibir amor, ¿verdad? Es deseado por amor, nace en un ambiente de amor y se desarrolla en un ambiente de amor. Y ahí así es en el reino de Dios, ¿verdad? Dios hace que nazcamos en su reino, en su familia, que es su reino también. Se describe de varias maneras. Y empezamos a desarrollarnos en el amor que Él nos va dando, ¿verdad? Que Él nos va mostrando, que nos va mostrando. Entonces nosotros aprendemos a amar por relación, por experiencia, por la convivencia que tenemos. Entonces ahí es donde empezamos a ver el reino de Dios, porque ya entramos. Pero el que nos metió ahí es Jesús. Gracias a Jesús, ¿verdad? Porque Él fue a la cruz para que eso se hiciera posible, ¿verdad? Entonces es el punto, ¿verdad? No es a través de una religión, es a través de una persona que nos ama. Y es el punto que lo que está tratando de decir Juan. Si es a través de la religión, no se puede. ¿Por qué? Porque la religión no produce amor. El único que produce amor es Dios, ¿verdad? Y eso lo tenemos que recibir primero para que luego eso produzca fruto. Ujú. Ese es el punto, ¿verdad? Que Nicodemo Ujú. no lograba entender. Ujú. Entonces, para que nazca una planta, primero la semilla tiene que entrar a la tierra, ¿verdad? Sale la planta y después está el fruto, ¿verdad? Yeah. Entonces, pero lo que estamos viendo aquí es cómo entrar a un reino espiritual. Para entrar al reino de Dios, el reino espiritual, solo se puede entrar engendrado teniendo un padre espiritual, ¿verdad? En otras palabras, antes de que usted y yo, entráramos a tener una relación con Dios, Él tuvo que engendrar a nosotros, Él tuvo que provocar ese nacimiento a través de la palabra, ¿verdad? Porque Pedro dice que nacimos a través de la palabra, que es viva, que llegó a nosotros y tocó nuestro corazón, nos abrió, y ahí empezó a trabajar Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de la palabra que escuchamos.
porque la palabra de Dios, dice, es poderosa, Ujú. es viva, es viva y eficaz. O sea, trae vida, tiene vida, la vida de Dios. No es cualquier palabra, ¿verdad? De cualquier hombre, es la palabra de Dios. Y precisamente es lo que crea, ¿verdad? Crea una nueva criatura. La palabra es la semilla. Y eso lo explica Pedro, ¿verdad? En su primera carta, ¿verdad? Entonces, después que Jesús dice que no se puede ver y entrar, en el versículo, ya cuando llegamos al versículo 14, llegamos al versículo 14, ahí Jesús va a empezar a decir que se entra a través de la fe, creyendo de que el que lo puede hacer posible es Dios. Versículo 14 dice así, Juan 3:14. Ahora, lo que va a decir Jesús es que no se entra a través de la religión, no se entra a través de la raza, porque los judíos pensaban que porque ellos eran descendientes de Abraham, automáticamente iban a entrar. Y Jesús va a decir que no es así. No es a través ni de la raza judía, ni es a través del conocimiento del Antiguo Testamento, porque Nicodemo lo conocía muy bien. Ellos estudiaban la Biblia de todos los días. Lo conocían muy bien, pero estaban en tinieblas. Entonces, eh, nada más iba a ser posible a través de que Cristo viniera y diera su vida y perdonara el pecado del hombre y creara una nueva criatura en el ser humano, ¿verdad? Versículo 14 dice, como Jesús va a decir que ahora es posible para que cualquier persona pueda entrar al reino de Dios solamente creyendo en el poder de Dios y en la gracia de Dios. Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, verso 14, así también tiene que ser levantado en una cruz el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga, ¿qué es lo que va a Vida tener? eterna. Vida eterna, o sea, la vida del reino, la vida de donde vive Dios. Fíjense. Entonces, es lo que está diciendo Jesús. Primero le dice a ellos, ah, es necesario nacer de nuevo porque no es la única manera que puedas entrar al reino de Dios. Y la única manera de entrar es creyendo en Dios, creyendo en la gracia de Dios. Y Jesús menciona algo que pasó en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Del Egipto. Egipto. Estaban yendo al desierto y empezaron a quejarse contra Dios y empezaron a murmurar contra Moisés, de que Moisés era un tonto, que Moisés no sabía dónde llevarlos, y empezaron ahí a hablar de Dios, que Dios era un Dios malo, y empezaron a quejarse, ¿verdad? Sin razón. Entonces Dios se enojó y les mandó serpientes venenosas, ¿verdad? Y los empezaron a morder y esas serpientes, al ser venenosas, empezaron a morir. Ujú. Entonces se dieron cuenta de que habían hecho mal y le fueron a pedir a Moisés que intercediera por ellos, que le pidiera a Dios que quitara esas serpientes, porque ya tenían miedo, ya se dieron cuenta que sí estaban muriendo a la gente. Entonces Dios le dijo a Moisés, mira, haz una serpiente de bronce, la pones en un poste en alto, y cuando alguien lo muerda una serpiente, antes de que el veneno haga efecto, si voltea a ver a la serpiente que está ahí de bronce, cree que en la solución que he puesto, dice Dios, ya no No se va a sabe. morir, ya no se va a morir, se va a salvar. Y así pasó, ¿verdad? Ujú. Cada vez que mordía a alguien, alguien lo mordía una serpiente, volteaba a ver a la serpiente de bronce que estaba ahí y no se moría, porque Dios le concedía gracia. Dios le estaba concediendo gracia. A, a pesar de que ofendieron a Dios, Dios los perdonó, ¿no? Pero siempre y cuando ellos se arrepintieran y creyeran en la gracia de Dios. Y así, eso es lo que dijo Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y las personas que fueran mordidas por las serpientes volteaban a ver con fe a la gracia de Dios, el regalo de Dios, porque era un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios.
Así dice cuando yo sea levantado, dice, porque Jesús sabía que iba a ser crucificado. Dice, Ujú. para que todo el que cree en él, dice, en el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Y luego dice el verso 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que Sino que tenga tenga vida eterna. la vida del reino, la vida de Dios, la vida del reino de Dios es eterna, porque el reino de Dios es eterno. Dios nunca ha dejado de ser el Dios, ¿verdad? Entonces, y ahí empieza a explicar Jesús, es el pasaje más conocido de la Biblia, ¿verdad? Donde dice que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él. Ujú. En otras palabras, que el reino de Dios está abierto para todos, Ujú. para todo el que crea. Aquí está bien, aquí es donde Juan está mostrando la gracia de Dios, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, también vamos a ver que, ah, que aunque Dios ofrece su gracia para todos, no todos la quieren. Dice así, versículo 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ujú. El que cree en él, en el Hijo, en este que fue enviado, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense que aquí en este capítulo Jesús mismo dice el Hijo del Hombre en el versículo 13 y aquí dice el Hijo unigénito de Dios. Él mismo se identifica con los dos. Cuando dice el Hijo del Hombre se identifica su lado humano. Cuando dice el Hijo de Dios, único de Dios, él habla de su lado divino. Entonces aquí estamos viendo de que Él es el único personaje divino y humano, ¿verdad? Dios hecho hombre. Entonces, y dice el versículo, es muy importante ese versículo, ¿verdad? El verso 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, Dios no te va a pagar, Dios no, no te va a castigar por tus pecados, porque los pecados Cristo ya los pagó en la cruz, sino que tú solo te vas a condenar porque estás rechazando la solución. La Ujú. solución ya está hecha, ya está dada. Y como tú no la quieres, no quieres creer, pues ya no le vas a echar la culpa a Dios de que Dios te mandó al infierno, Dios te castigó, Dios no te quiso dar la vida. No, el que no la quisiste fuiste tú, ¿verdad? Y es el punto que está tratando de decir, porque Dios no destruya, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que reconozcamos que necesitamos la gracia de Dios. Somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Y eso es cuando uno ve la gracia de... Ese es el punto, hermano. Cuando uno, cuando uno no, le dice, Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para que te puedas dar cuenta de la gracia de Dios, puedas verla y puedas entrar y disfrutarla. Y eso es lo que pero él no lo entendía. Aquí ya se lo está explicando. El cristiano, hermanos, ya que nos convertimos y somos perdonados de nuestros pecados, nos damos cuenta que Dios tuvo gracia con nosotros. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Y no nos la merecíamos, pero de todas formas alabamos a Dios por su gracia. La podemos ver. ¿Por qué? Porque lo estamos experimentando en nosotros mismos. Estamos viendo la gracia de Dios y la podemos disfrutar. Podemos entrar, dice, podemos entrar confiadamente, dice como dice Hebreos. Hebreos Al 5. trono de su gracia Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. para hallar misericordia. Eso es ya estar en el reino de Dios. Ya, Mm. ya estamos adentro. Ya podemos entrar, estamos en su presencia y perdonados, ¿verdad? Y eso, cuando sin Cristo no lo podemos ver. No lo podemos ver, ¿verdad? No se puede entender. Dice, ay, pues ustedes, ¿por qué van a la iglesia?
¿Por qué? Porque podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida. Ujú. Podemos tener acceso a platicar con Él y Él nos recibe con gusto, con alegría. Amén. Y cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Dice en la parábola de Lucas 15, que hay gozo en el cielo cuando, ¿qué pasa? ¿Cuándo hay gozo en el cielo? Cuando un pecador se arrepiente. Cuando uno se arrepiente, entonces Dios está contento. Ujú. ¿Por qué? Porque enviar a su Hijo no fue en vano. Ya nos salvó, y entonces ya podemos tener esa relación con Él. Y eso es lo que le está queriendo decir a Nicodemo. Mira, Nicodemo, ustedes con su religión nunca van a poder darse cuenta de la gracia de Dios. Nunca. Y mucho menos van a poder entrar a ella y disfrutarla. Y está hablando de la gracia de Dios. Porque el reino de Dios es el reino de la gracia, ¿verdad? Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Lleno de gracia y de De misericordia. verdad. Dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Ujú. por gracia, dice, somos salvos. Amén. Pero eso nada más lo pudimos descubrir cuando nos arrepentimos, Ujú. cuando nos damos cuenta de que... ¿Y sabe qué? Todavía es bien hermoso esto porque aún siendo cristianos, si fallamos, dice Juan, si alguno ha pecado, dice, ah, arrepiéntanse, dice, le Ujú. perdona a Dios y Él que es fiel y justo, dice, les perdonará, dice, Los pecados, y los limpiará, ¿verdad? dice, de De toda toda maldad. maldad. Ujú. Eso es ver la gracia de Dios y entrar hasta el trono de su gracia. Encontramos Ujú. misericordia, ¿verdad? Y eso nada más puede pasar en el reino de Dios, ¿verdad? Y nosotros ya estamos en el reino de Dios, gracias a Dios que Él nos atrajo, ¿verdad? Nos mostró que en Cristo, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare ¿a dónde? Al reino de Dios. Ujú. Eso está en Juan 10, ¿verdad? Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo. Y hallará pastos, dice, o sea, le va a ir bien, como una oveja que entra a un lugar donde hay mucho pasto y todo está feliz ahí, ¿verdad? Pone Hasta lobo. Y luego los versículos que siguen, dice, verso 19, esta es la causa de la condenación, dice Jesús, que la luz vino al mundo, o sea, que Jesús vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Ujú. Pues en otras palabras, no quiso saber nada de la gracia de Dios ni del amor de Dios, porque sus hechos eran perversos y que se quiso quedar con ese estilo de vida. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, o aborrece a Dios, o aborrece a Cristo, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Por qué no se quiere hacer? Porque piensa que Dios lo va a destruir, cuando al contrario, Dios lo va a perdonar. Amén. Sí. Verso 21. En cambio, dice, el que practica la verdad se acerca a la luz, se acerca a Cristo, se acerca a Dios, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios, que ha reconocido que Dios es amor y que lo quiere perdonar, y Él se acerca. Como dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Ujú. Entonces, es lo que está, aquí es donde lo que está tratando de enseñar Jesús, ¿verdad? Que Jesús es la luz. Pero Ujú. la verdadera luz, hermanos, no quiere la muerte del pecador, que Ujú. quiere es restaurarlo. Dios nunca, Dios Dalo, Él no quiere que ninguno se pierda. perezca. No, Él no quiere eso. Y precisamente porque Él no quiere, dice Romanos 5, en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿qué más gracia podemos encontrar ahí? ¿Verdad? No hay más, Ujú. ya nos perdonó, ¿no? Siendo Ujú. malos, ¿verdad? Y aún siendo malos, nos recibe, ¿verdad? Amén. Pero empezamos a ver la gracia de Dios día a día y eso nos va transformando.
entramos a convivir con Dios, con Cristo, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y empieza la transformación, ¿no? Y podemos ver y entrar al reino de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que nos va conduciendo, ¿no? Y nos sentimos, aunque somos pecadores, nos sentimos perdonados porque estamos perdonados. Nos sentimos bien, seguros, porque sabemos que Dios nos ama. Y en Cristo, Ujú, en su reino, no vivimos con temor, porque sabemos que el perdón de Él es real, es genuino, y que ujú. su amor siempre va a estar, dice Pablo, nada nos podrá separar. Del amor de Dios. En otras palabras, que está garantizado. Eso quiere Amén. decir que Él nunca nos va a fallar. Entonces, eso nos trae a nosotros confianza, seguridad, paz, tranquilidad. Podemos ver la vida de otra manera. Ya no vivimos, ya estamos viviendo en el reino de Dios, porque Él reina en nuestras vidas, reina en nuestros corazones y sabemos de que con Él estamos seguros. Entonces, ese es entrar y nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer de nuevo es comenzar una nueva vida producida por el Espíritu Santo a través de la fe en Cristo. Lo que Él hizo nos da la entrada. Podemos entrar a través de Jesús. Y esa es la única manera. No hay otra. Bueno, el tiempo se ha cumplido y vamos a dejarlo hasta acá. Y si tienen preguntas, comentarios, pues me daría mucho gusto escucharles porque este capítulo es bastante poderoso, ¿verdad? Poderoso. Ujú. Y así que le damos gracias a Dios por su palabra y me da gusto Amén. que hayan puesto atención y que no se hayan dormido. No, para nada. Vamos a apagar la transmisión, pero se quedan ahí para si hay preguntas o comentarios. Gracias.